ir a descansar. Si la sociedad civil, en su afán del no, contribuyó a este ánimo social que después nos llevó a la elección del 53%, como ya decían, de Andrés Manuel López Obrador, quizás, digamos, podría ser que sí, podría ser que no. Y empiezo por el sí. Nosotros fuimos parte de un relato que visibilizaba siempre el abuso del poder. Un ejemplo muy claro fue, por ejemplo, la visibilización de los piratas de Borge. Borge, el gobernador de Quintana Roo, que hacía uso de las juntas de arbitraje laboral para apropiarse ilegalmente de bienes, terrenos, etcétera, y se visibilizó en una alianza entre organizaciones de sociedad civil y periodistas de investigación que pusieron eso en el frente. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacó las empresas fantasmas de Duarte. Digamos, tuvimos un rol importante en la visibilización de los excesos del poder, particularmente en el tema de los gobernadores, y en ese sentido sí creo que contribuimos a exacerbar ese hartazgo social que pudo habernos llevado a una elección, como la califica Federico, una elección emocional, una elección antisistema, una elección del prácticamente que se vayan todos y que surja una cosa nueva, independientemente de que esa cosa nueva se va a construir y se está construyendo sobre la base de violaciones otras, como lo decías muy bien también, la mentira, la ilegalidad, la opacidad, el decir hay una reforma constitucional de Guardia Nacional que dice que tendrá que ser civil y nombrar un militar en activo, en fin, ¿no? El no hacer caso de las formas, de los fondos, etcétera, etcétera. Donde yo creo que nosotros tuvimos una participación quizás mucho menos voluntaria es en el hecho de que la sociedad civil también es producto de los abusos cometidos en las administraciones anteriores, y en ese sentido también hay un sector importantísimo de la sociedad civil que quiso creer en Andrés Manuel López Obrador y que encontró en la multiplicidad de mensajes del candidato Andrés Manuel López Obrador, que yo estoy convencida que no fue un candidato Andrés Manuel, fueron 100 candidatos Andrés Manuel, todo el mundo encontraba su propio Andrés Manuel si lo buscaba con cuidado y leía los documentos. Encontrábamos ahí la propuesta de abrazos no balazos, ¿no? De retiro gradual de las Fuerzas Armadas, y gran parte de la sociedad civil y quiso construir sobre eso. Se encontró la promesa de la justicia transicional, se encontraron las promesas de las comisiones de la verdad que nos iban a llevar a esclarecer no solo el caso Ayotzinapa, sino todos los casos de desaparición forzada, y ahí hubo mucha gente que decidió creer, precisamente porque surges en oposición a lo que había, surges ante la deficiencia, ante la impericia de lo que había. Ahora, si nosotros como sociedad civil, o la oposición por debilucha, o Enrique Peña Nieto por imbécil, o somos los únicos responsables de esto, yo creo que sería un análisis muy simplista. Yo creo que justamente foros como este tienen que atinarle al análisis de la complejidad, y en esa complejidad jugaron tantísimos factores que es imposible aislar uno solo. Ahora, sobre las cifras de delincuencia, de violencia, este derrotero contra el que el mismo Andrés Manuel decidió medirse, que es la cifra de homicidios, la respuesta muy sencilla es: en números absolutos sí, en tasas de crecimiento no. En números absolutos sí tenemos más muertos, y cada mes cumulamos el mes más violento del que tenemos registro desde que llevamos los registros y desde que ajustamos la metodología del Secretariado Ejecutivo en 2015, porque son más actas de defunción contabilizadas. Ahora, lo interesante que está sucediendo es que en el último cuatrimestre lo que vemos es que las tasas de crecimiento de los homicidios se van reduciendo. Si comparáramos esto con economía, estaríamos hablando de un estancamiento del crecimiento de los homicidios, como del crecimiento económico, pero lo interesante es que no es algo que podamos explicar por el rediseño institucional o la reorientación de la política de seguridad, porque esa apenas se está cocinando. La Guardia Nacional, como bien dijo el ministro, no existe más que en un brazalete que tienen soldados y marinos, y en el imaginario colectivo que cree que ya existe, ya está en funciones,
pero en los papeles no existía, no hay reclutamiento consumado, en fin, no había una institución como tal operándolo, y entonces hay otros factores que explican ese estancamiento de la violencia homicida que no sabemos si serán sostenidos y de largo plazo o si serán coyunturales. Nosotros en la oficina hacemos el contrafactual. Hoy en día gran parte del decrecimiento de esas tasas lo trae Guerrero. El hecho de que Guerrero ha visto en el último mes sobre todo una reducción significativa del número de homicidios en su territorio, y quien la sube de manera, quien la infla de manera más importante, por ejemplo, es Guanajuato. Entonces, si ustedes eliminan esos dos estados para ver cuál es la interferencia de violencia muy focalizada, pues vemos quizás que el efecto no es tan pronunciado o que el efecto podría ser incluso más pronunciado. Pero la reflexión que me interesa que nos llevemos es que esto no se debe a una respuesta institucional desde el ámbito de la seguridad y mucho menos desde el ámbito de la justicia, porque la justicia sigue completa y absolutamente inconexa en la estrategia que se nos ha presentado hasta el momento y que tendrá que ver con cualquier otro factor. Un apunte final con respecto a mi defensa apasionada de la sociedad civil. Si no se dieron cuenta antes que otra cosa, yo sí soy plena y absolutamente activista, y la defenderé siempre porque nací en ella y he sido parte de ella, y me parece que se han ganado muchas cosas muy importantes a partir de la acción concertada y organizada de pequeños grupos de ciudadanos. Y es que sí es una sociedad civil que en los últimos 20 años se ha profesionalizado tanto que hoy en día está dejando de ser meramente narrativa o meramente retórica para realmente apropiarse de ciertos mecanismos de acción muy concretos que están llevando precisamente a que se visibilicen y que se modifiquen cosas. Les voy a poner nada más un ejemplo también relativamente exitoso, que es el tema de política de drogas y que tanto Jorge como Héctor conocen muy bien. Nosotros iniciamos un proceso de litigio estratégico hace 12 años, desde el 2012, ya van a ser 7 años. Y a lo que nos enfrentamos fue a la respuesta de las instituciones mexicanas en lo que un investigador del CIDE de Aguascalientes llama la burocracia estratégica, que esa también fue un mecanismo de reacción de las instituciones renuentes a la modificación forzada desde la acción de la sociedad civil por ampliar los derechos tutelados, por dotar de contenido mucho más específico los derechos reconocidos a partir de jurisprudencias, ¿no?, que se resiste a hacer, y entonces simple y sencillamente deja de emitir actos de autoridad sobre los cuales la vía del amparo indirecto ya no es necesariamente válida, y entonces deben abrirse otras maneras de presionar a esa misma autoridad, y entraron demandas penales y entraron cualquier cantidad de otras cosas, sí de uso de órganos jurisdiccionales, pero que ya se estaban enfrentando a la segunda derivada del problema, es decir, ya no solo estábamos enfrentándonos a la definición del problema prohibición y violación de derechos humanos, sino a precisamente a la reacción estratégica de una burocracia que se niega a que esto avanzara. Y ustedes estuvieron a punto de discutirlo en la Suprema Corte de Justicia con el caso Rubicón, que también fue un caso de marihuana medicinal, en donde se planteaba incluso en la Corte, en ese entonces por el ministro Medina Mora, prohibir el litigio estratégico para que la Corte no tuviera que entrar ni en forma ni en fondo a cuestiones de este tipo, cosa que afortunadamente no pasó, donde la Corte se erigió a sí misma como un tribunal verdaderamente constitucional y que logramos darle la vuelta. Pero no son cosas estáticas, y a pesar de que son muy chiquitas, sí han ido habiendo una brecha muy importante para la acción y el desestancamiento y el desanquilosamiento de las instituciones mexicanas, que asimismo han aprendido a responder a la acción de la sociedad civil.